Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Elizabeth, Gabriela. Marco Sebastián, buenas tardes. Ingrid, Johanna. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy para que podamos avanzar y poder terminar a tiempo la clase del día de hoy. La clase que terminamos hoy, Martina, Miriam, buenas tardes. La clase del día de hoy pues es la que vamos a evaluar hoy. Vamos a evaluar. Entonces, por favor, le ponemos atención. Y lo otro, pues, que yo quiero que nos quede clarito es de que el examen definitivamente cuesta 30 puntos y el trabajo, pues, podemos decir es obligatorio porque cuesta 10. No es que quien no hizo el trabajo se va a examinar sobre 40, no. Ya lo definimos de que desde que dejamos el trabajo, que eran 10 puntos del trabajo y 30 del examen. Así es que si usted no ha hecho el trabajo, por favor hágalo, porque si no, pues no va a tener nota en ese sentido. Se lo digo con tiempo, pues todavía tienen tiempo suficiente para poderlo hacer. Quedamos claros entonces. 30 del examen y 10 del trabajo de investigación. Ya, por favor, entonces, por favor, debe de hacer el trabajo. Muy pocos lo han enviado, no lo haga a última hora. Creo que es el tiempo oportuno para poderlo hacer todavía. Son 10 puntos que yo creo que, pues, de una u otra manera, pues, ustedes están aprendiendo. Yo me siento satisfecho con eso que ustedes aprendan, pero tal vez más satisfecho de que también poderlos apoyar a ustedes con esos puntos que les van a servir muchísimo en su zona, que son por una investigación. Entonces, se los digo pues porque quienes me escribieron y dicen que no quieren hacer el trabajo. Entonces, no es que no lo quieran hacer, yo tampoco puedo. Imagínense que hay quienes digan, yo quiero examen solo falso y verdadero. Otro que me diga, yo quiero selección múltiple. Otro, no, no, no. Aquí quedamos claro que en la cátedra ya quedamos definidos de que eran 10 puntos del trabajo y 30 del examen. Si usted no hace el trabajo, ahí estamos, ¿no? Sí, pero me preocupa, Ingrid, aquellos que no lo quieren hacer. No veo por qué motivo no hacerlo, así es parte de la cátedra. Así de que sí que quede claro, pues que el examen va a costar 30 puntos y 10 del trabajo. ¿Estamos con eso? Le avisan ustedes a los que no están. Entonces nos quedamos viendo el proyecto de reglamento que tiene el propio ministerio y vamos a hablar ahora de las medidas disciplinarias. Por ejemplo, lo que yo les he indicado a ustedes, ¿cómo vamos a hacer para aplicarle una amonestación verbal, una amonestación por escrito, una suspensión de trabajo a un empleado nuestro, una empresa, si no tenemos reglamento? La importancia entonces del reglamento. Si son 10 o más trabajadores, es obligatorio. Victoria, buenas tardes. Entonces, por favor, aquí vamos a encontrar que la amonestación verbal siempre se va a llevar a cabo porque sea una falta leve y se va a aplicar siempre en privado. Claro, se va a escuchar al trabajador por el debido proceso y se va a dejar constancia adjunta en su expediente. O sea, en su file de personal, allá Ana Rebeca Flores le va a aparecer que ya tuvo esa llamada de atención, esa amonestación verbal. La escrita, claro, también es por falta leve si se efectuará en reincidencia de una falta leve, cuando a criterio de la empresa la magnitud de la falta merite medida disciplinaria. Se va a escuchar al trabajador para que se pronuncie en su defensa y le van a dar un plazo de 48 horas. Luego la suspensión, que claro, aquí ya tiene el respaldo del artículo 60 del Código de Trabajo,
Y aquí ustedes saben, aparte, siempre tiene que ver el debido proceso y el derecho de defensa. O sea, el procedimiento y el derecho que tiene el trabajador, por supuesto, de defenderse, ¿va? Corresponde esta medida cuando se reincidan las faltas que dieron lugar a la amonestación escrita, o bien cuando la magnitud de la falta así lo requiera. Antes de aplicar esta medida disciplinaria, se dirá previamente al trabajador que resulte afectado corriendo a la audiencia por un plazo de 48 horas, dejando constancia escrita y a los compañeros de trabajo que él indique como prueba de descargo. Si la falta cometida fuera de tal magnitud que no merite el despido, se podrá suspender al trabajador aunque no se haya llamado la atención por falta leve o por escrito. O sea, se puede dar dependiendo qué es lo que tengamos nosotros en el reglamento. Y por último, el despido a ustedes. El despido, pues ya hemos hablado de que de acuerdo al 77, especialmente el 64 y el 77, pues lo tenemos nosotros que tomar en cuenta. Cuando nosotros cometemos alguna de las faltas que establece cualquier del código, cualquier otra disposición en materia laboral, pues va a proceder el despido. Entonces, y el despido, pues ya lo hemos platicado, qué consecuencias se va a tener. Aquí en el reglamento, que este es un proyecto de reglamento, pues inclusive está el contenido del artículo 83. Cualquier terminación, en el artículo 46, perdón, del reglamento, vamos a encontrar como este proyecto lo tiene, que cualquier terminación de contrato de trabajo que provenga de la voluntad unilateral del trabajador o sin justa causa, dar aviso al empleador de conformidad con lo establece el artículo 83 que contiene las siguientes reglas. Pero no las vamos a repetir porque dependiendo del tiempo de trabajo, ya lo vimos en el procesal individual, perdón, en el individual. El 47, lo relativo a los derechos y demás obligaciones. Los trabajadores y patrono y los trabajadores y el patrono de la empresa tienen la obligación de conocer y cumplir las obligaciones de este reglamento. Y por último vamos a tener el 50, que es un artículo que puede variar dependiendo del reglamento, el articulado que tenga el reglamento. El presente reglamento interior de trabajos debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo. Entrará en vigor 15 días después de haber sido puesto de conocimiento de los trabajadores de conformidad con lo que regula el artículo 59 del Código de Trabajo. Deberán de colocarlo en 2 sitios más visibles del lugar de trabajo, en su defecto suministrar a los trabajadores un folleto impreso. Ahora sabemos que tenemos ya las redes sociales que nos van a servir. Y el artículo 59 del Código de Trabajo habla muy claramente. Todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado previamente por la Inspección General de Trabajo. Para que tenga plena validez, debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo. Y pues lo mismo que hablamos en los lugares que debe ser colocado. Bueno, ahora vamos a hablar del acuerdo ministerial el 540-2019, que es lo que estamos indicando, que ya los reglamentos interiores de trabajo dejaron de ser en papel, dejaron de ser en documento y se convierten en forma electrónica. El artículo número 1 dice, este ya es ley vigente en Guatemala, ya usted sabe que para elaborar un reglamento no lo tiene que hacer en papel, ingresa al Ministerio de Trabajo, por supuesto, es con la Inspección General de Trabajo, y aquí, por supuesto, nos va a dar el procedimiento. El presente instructivo es un instructivo para aprobar un reglamento. Tiene como fin la implementación de un sistema automatizado para la presentación, aprobación y registro electrónico del reglamento interior de trabajo, el cual todo empleador está obligado a hacer llegar a la Inspección General de Trabajo cuando tenga 10 o más trabajadores. Acuérdense que es una obligación del patrono. El no cumplirla va a provocar una sanción contenida en los 172 del Código de Trabajo. De toda comunicación y registro que se realice en forma electrónica, la información consignada en su texto será accesible para su futura consulta, el cual tendrá los efectos jurídicos correspondientes. Órgano responsable. El sistema automatizado de registro electrónico de reglamentos interiores de trabajo estará a cargo de la Inspección General de Trabajo. La obligatoriedad. A partir de la vigencia del presente instructivo, la Inspección General de Trabajo se abstendrá, no conocerá ni recibirá reglamentos interiores de trabajo en forma física
es decir, impresos en papel, en todas las delegaciones departamentales, siendo única y exclusivamente su presentación en forma digital de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente instructivo. Y ahí ya estamos bien claritos que no se va a aceptar precisamente en papel. El artículo 4 de ya nos, por favor, aquí ya desubíquese de la parte de aquella minuta, de aquel proyecto que teníamos de reglamento, ¿no? Esta es una ley donde nos está indicando que deja de ser en papel, deja de ser físico y se convierte en digital. El reglamento interior de trabajo, bueno, el proceso de registro. Todo empleador debe registrar un reglamento interior de trabajo, debe hacerlo a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debiendo registrar, consignar los datos, adjuntar los documentos solicitados. Luego de tener acceso al registro electrónico de reglamentos, todo empleador podrá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades. Ahora le voy a pedir favor ahí a Ana Rebeca, si me puede leer el A y el B. Claro, licenciado. A. Reglamento interior de trabajo signado de forma manuscrita. El empleador deberá completar los campos correspondientes que para tal efecto indique el sistema, con el objeto final de imprimir y subir al mismo una copia escaneada del reglamento interior de trabajo, firmado manuscritamente únicamente por el empleador en formato de documento portátil PDF, por sus siglas en inglés. B. Reglamento interior de trabajo signado a través de firma electrónica avanzada. El empleador deberá completar los campos correspondientes que para tal efecto indique el sistema, con el objeto de enviarlo signado por medio de firma electrónica avanzada. Para los efectos del cumplimiento de la literal anterior, los empleadores que opten por dicho procedimiento deberán contar con la correspondiente firma electrónica avanzada, conforme a lo establecido en la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, decreto número 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Veamos el 5. Muy bien. Artículo 5. Comprobación. La Inspección General de Trabajo se encuentra legalmente facultada para aprobar los reglamentos interiores de trabajo, velando que los mismos cumplan con los requisitos legales esenciales ajustados a las leyes de trabajo y previsión social. Vean qué interesante, por ejemplo, el último párrafo del número 4, del artículo 4, establece que debemos de tomar en cuenta, como ahora va a ser en forma electrónica, otra ley adicional que es la ley, ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, decreto número 47-2008 del Congreso de la República. Eso es importante porque tenemos que, en el momento de elaborar, por favor, tengamos nosotros a la vista, tengamos ya presente en este decreto para poder elaborar en la forma verdaderamente que se establece, que va a ser digital. Veamos el 6, por favor, Rebeca. Muy bien. Artículo 6. Constancia transitoria y definitiva. Después de completar correctamente el procedimiento de envío, la Inspección General de Trabajo, a través del sistema, enviará inmediatamente una constancia transitoria al usuario del empleador, previamente registrado, en la que indica que el Reglamento Interior de Trabajo ha sido requerido e iniciado su gestión. Dicha constancia tendrá un código de barras de respuesta rápida QR para darle certeza y seguridad al documento. Esta tendrá una vigencia legal de 30 días calendario. Dicho plazo de vigencia tendrá como objetivo subsanar los previos u observaciones anotados por los técnicos y asesores de la Inspección General de Trabajo, si este fuera el caso. Si en el plazo de los 30 días calendario el empleador es objeto de visitas por parte de un inspector de trabajo
o lo previene de poner a la vista el reglamento interior de trabajo aprobado, podrá ponerle a la vista la constancia transitoria, siempre y cuando ésta esté en el periodo de subsanación de previos y observaciones. Si la Inspección General de Trabajo determina que el Reglamento Interior de Trabajo se encuentra apegado a derecho y cumple con los requisitos legales, el delegado departamental de Guatemala signará la constancia definitiva, aprobándolos a través de firma electrónica avanzada. Dicha función será delegada expresamente por el Inspector General de Trabajo, por lo que el Reglamento Interior de Trabajo será enviado al usuario previamente registrado por el empleador. Todas las hojas del reglamento tendrán un código de respuesta rápida QR para darle certeza y seguridad al mismo. Lo interesante es de que aquí habla de un procedimiento. Y si en un caso llegara a una inspección, basta con que le entreguemos nosotros, que tenemos como que lo tenemos en trámite, para que no nos impongan la sanción que debe poner el delegado departamental de cumplir con el 272. Iremos al número 7. Artículo 7. Comunicación entre las partes. Toda comunicación derivada de la presentación, aprobación y registro de reglamentos interiores de trabajo entre el empleador y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social será a través del portal web del Ministerio. Miremos el 8 de una vez, por favor. Muy bien. Artículo 8. Archivo. Si el empleador no evacúa los previos en un periodo de 5 meses, el sistema emitirá automáticamente un aviso en el cual se hará constar que tiene un plazo de 30 días calendario para evacuar o subsanar los previos. De lo contrario, el reglamento que inició será archivado y deberá iniciar el proceso nuevamente, perdiendo todos los datos establecidos previamente. El sistema dará de baja automáticamente al Reglamento Interior de Trabajo si no tiene movimiento en 6 meses. Bueno, ahí tenemos dos circunstancias. Una es de que si no nosotros le damos movimiento en 6 meses, pues definitivamente se va automáticamente a dar de baja. Pero ¿qué pasa si no cumplimos con los requisitos previos? Entonces también de esto hay cierto tiempo, y si no, pues vamos a tener que iniciar de nuevo todo el proceso. Entonces, por favor, el número 8 es importante, yo creo que es un forma de poder evaluar el reglamento interior de trabajo. Ya en cuanto a su vigencia, pues está establecido que fue a partir del 2020. Ya con eso terminaríamos lo que son el reglamento interior de trabajo. Ahora veamos el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que pues también estamos hablando de la misma parte de las instituciones del derecho colectivo. Y dice en el artículo número 1, los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación, tendientes a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección debe ofrecerse especialmente con todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador en condiciones de que se afilie o no, y volvemos a rezar de que la afiliación o no a un sindicato, o la de dejar de ser miembro de un sindicato, despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo y o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de la adecuada protección contra todo acto de injerencia de una respecto a otras, ya realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento y administración. Se consideran actos de injerencia en el sentido del presente artículo principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador
o una organización de empleadores, o a someter o a sostener económicamente, en una u otra forma, las organizaciones de trabajadores, con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de trabajadores. Vean que este casi está dedicado al sistema solidarista de Costa Rica, ¿sí? Donde habla claro, pues, que no se puede, si hay injerencia, la palabra injerencia, en este sentido, este convenio lo declara, a donde que nosotros, un patrono, colabora económicamente con un sindicato o con una organización de trabajadores. Artículo número 4. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ellas sea necesario para estimular y fomentar a los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por la otra parte. El pleno desarrollo y el uso de procedimientos de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Artículo número 5. La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente convenio en lo que se refiere a la aplicación de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Luego, pues los otros artículos, yo le transcribí el documento para que usted lo pueda ver. Ya con eso terminaríamos también ese convenio y entraríamos a este punto que es trascendental hoy. Este punto yo se lo voy a tocar, lo van a ver ustedes ya en el procesal les van a desarrollar ustedes todo el planteamiento de un conflicto colectivo. Hoy vamos a ver más o menos las generalidades. Entonces, entramos primero a lo que es una definición de las bases convencionales plurales del trabajo. Arreglo directo, tribunal de conciliación, disposiciones comunes a los procedimientos de conciliación y arbitraje y convenio colectivo. La definición: en cualquier regulación de condiciones de trabajo o otras cuestiones conexas, convenida entre un patrono o un grupo de patronos o una acción patronal y los representantes de una agrupación meramente circunstancial de obreros. Entonces estamos hablando del arreglo directo, de las bases convencionales plurales de trabajo. El arreglo directo. No lo vamos a leer porque ya hemos leído la unión de trabajadores contenida en el artículo 374. El 375 los que te establece de que toda negociación en un arreglo directo, estas son las cuestiones susceptibles del desarrollo normal en el trabajo que se van presentando. Siempre los trabajadores nos vamos a organizar y vamos a crear nosotros un comité ad hoc o bien un comité permanente de trabajadores para que constantemente estén en comunicación con el patrono o con el representante del patrono para resolver las cuestiones que se suscitan en el quehacer diario en el trabajo. Claro, si no hay un acuerdo, pues con amigables componedores. De toda negociación que se lleve a cabo ahí, se debe levantar un acta y, por supuesto, enviarla a la Inspección General de Trabajo. Eso es lo que establece exactamente y el plazo establece el artículo 375. La inspección va a verificar que esto pues, no va a contrariar las disposiciones legales que protegen a la clase trabajadora. Y ahí está pues el incumplimiento o la contravención a esto, la sanción que se va a imponer en caso no se lleve a cabo. La notificación, toda vez que se forme uno o varios comités o ad hoc del 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Es importante indicar el nombre de esos comités permanentes o comités ad hoc a la Inspección General de Trabajo para que ella tenga conocimiento que representan a los trabajadores. Ese es realmente el arreglo directo. La intervención que tiene la inspección, los procedimientos que tenemos establecidos entre conformidad con el 375 y el 376. En conclusión, ese es el arreglo directo. Veamos hoy ya la parte del derecho de los tribunales de conciliación y arbitraje. Vamos a ver su finalidad, los tribunales, la designación de sus miembros, los requisitos, las faltas y sanciones, las resoluciones, las deliberaciones y votaciones. Artículo 293. En este, pues definitivamente dice, la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener el justo equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo
Cada tribunal debe integrarse así. Un juez de trabajo y previsión social, quien lo preside. Un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores. Un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Vean lo interesante. Para que formemos estos tribunales de conciliación y arbitraje, es necesario que el trabajador esté sindicalizado. Los cargos son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente, como es el juez, es permanente, en tanto que los dos vocales fungirán un año comprendido de enero a diciembre de cada año. O sea, cuando ustedes ven la publicación, porque esto se publica, ¿eh? La publicación, cómo están integrados los tribunales de conciliación y arbitraje, estamos bien comprendidos de que el juez va a ser permanente, porque el presidente, perdón, es permanente porque es un juez, y los dos vocales únicamente van a estar un año, que es del mes de enero al mes de diciembre. Los suplentes serán llamados en el orden de su elección o designación. O sea, va a haber suplente, por ejemplo, Alan fue el primero, Ingrid el segundo y Ana Rebeca el tercero, en ese orden. Si Alan lo eligieron primero, pues va a ser Alan el que va a sustituir al titular en caso de ausencia. Pues no está Alan, entonces será Ingrid y Ana Rebeca de conformidad con lo que se requiera en su momento. Los suplentes serán llamados en ese orden, ¿vale? Los representantes a que se refiere este artículo deben seguir cumpliendo con las responsabilidades de sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos. Sin embargo, podrán renunciar ante la Corte Suprema de Justicia si han cumplido ya su periodo. Bueno, primero de que si todavía no han llegado los sustitutos, pues usted va a continuar en el cargo. Únicamente estamos hablando de los representantes, ¿verdad? Porque el juez ustedes saben que es permanente. Y dice que pues usted, si Alan cumplió su año, pues él tiene el derecho a renunciar y renunciar ante la Corte Suprema de Justicia. El secretario del juzgado, cuyo juez preside el tribunal, también va a ser permanente. O sea, va a ser el mismo secretario del juzgado, va a ser el secretario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y también es de carácter permanente. Los tribunales permanentes. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente. Funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección. El juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decía la Corte Suprema de Justicia, el cual deberá incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a las transferencias necesarias para ese fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Porque vamos a ver de que estos, si no se ponen de acuerdo, por ejemplo, ya cuando quiere estallar una huelga o vamos la intervención de ellos, tienen que ir, tiene que ir precisamente a una sala de trabajo y previsión social. No a un juzgado, porque por eso ellos no han juzgado trabajo y previsión social, porque ellos tienen el carácter de ser precisamente los de primera instancia. Un tribunal de conciliación y arbitraje es de primera instancia. Otra cosa que quiero que no se nos olvide es de que tanto el juez como los vocales van a devengar en concepto de dietas. Por favor, ya quedamos de que conforme con la ley del servicio civil, está claro pues que las dietas no constituyen un salario. Eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan? De hecho, creo que es una de las preguntas que venía en el examen. Designación de los miembros del tribunal. Ana Rebeca, por favor, artículo 295. Designación de miembros de los tribunales. Artículo 295, Código de Trabajo. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que ésta califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos que no se presenten candidatos o que no se complete el número
que cada parte debe proponer, queda facultada la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte a las personas que satisfagan los requisitos de la ley. La lista de los nombres de quienes resulten nombrados deberá remitirse a los juzgados de trabajo y previsión social inmediatamente que sean designados. Será también publicada en el Diario Oficial y en otros medios de comunicación social, así como enviada al Colegio de Abogados. Y vean, esos son donde deben ser enviadas como requisitos. Pero vean qué interesante. Primero van a ser propuestos por sus respectivas organizaciones, ya sea por sindicatos o el sector empresarial. Ya hemos hablado que está a través de la coordinadora del famoso CACIF y sus cámaras, ¿va? Ustedes son sus representantes, pero directamente es esa coordinadora del famoso CACIF que ellos lo hacen. ¿Qué pasa? Bueno, que ahí, esta pregunta también casi siempre la hacemos hoy. Dice, ¿en qué tiempo tienen que enviar ellos los listados o las propuestas? A más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. O sea, las organizaciones tienen hasta el último día hábil del mes de noviembre para poder enviar esos listados. Vamos a ver por si se me ocurre preguntar. ¿Alguien me puede buscar ahí en el calendario cuándo sería el último día hábil del mes de noviembre del 2022? 30 de noviembre cae día miércoles. Miércoles. O sea, si yo le preguntara en el 2022 hasta qué día tienen la obligación las organizaciones de trabajadores y de patronos de enviar esa propuesta, es hasta el día miércoles 30. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuera 30, ¿qué les dijera yo? Fuera sábado. Entonces, el último día hábil sería el 29. Vamos con eso. No nos perdemos, que eso casi siempre lo preguntamos hoy. Y luego, pues, ¿qué pasa si también las organizaciones sindicales y los representantes de los patronos no quieren enviar los listados? Entonces, eso lo va a decidir la Corte. O sea, tiene también la facultad la Corte de decidir por qué. Porque tienen que estar integrados los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Por qué? Porque si se llega a plantear un conflicto de carácter económico-social, de conformidad con el 377, debe conocer un tribunal de conciliación. Eso es importante, la obligación que se tiene. Y vea que inclusive ya cuando se tenga la lista, se va a enviar no solo a todos los lugares, sino también al Colegio de Abogados. Requisito para ser miembro del Tribunal de Conciliación. Por favor, Ana Rebeca, solo permitime, alguien nos está pidiendo ingresar. Vean, estos son los requisitos en el 296 para ser representantes. Por favor, Ana Rebeca. Muy bien. Requisito para ser miembro de tribunal, artículo 296, Código de Trabajo. Los representantes de los patronos y los de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales de lo comprometidos en el artículo 6 de la Constitución de la República, mayores a 21 años, de instrucción y buena conducta notorios, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Vean qué interesante. Primero, los requisitos. ¿Sí? Vamos a corregir ahí que no es el artículo 6, sino el 144 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Pero vamos a ver, le voy a hacer una pregunta de examen. Ingrid Lorena Pinto tiene 21 años de edad. ¿Puede ser miembro de un tribunal de conciliación y arbitraje? Respóndame o escriba. Ingrid Lorena Pinto tiene exactamente
21 años de edad. ¿Puede ser miembro o no puede ser miembro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje? No. ¿Quién más? ¿Y Lorena, te encontrarás por ahí? No, Ingrid solo nos dejó ahí el... Ah, bien, ahí está. Sí se puede, dice Ingrid. ¿Quién más? Alan, hoy no has opinado. Flores dice no se puede. Martina dice que sí. Karina Elizabeth dice que no. Marvin dice que sí. Christian Alexander dice que sí se puede. Luis Yo dice digo sí. que sí, Vamos a ver, ¿por qué dicen ustedes que sí? Bueno, Alan dice que no se puede. Leámoslo, leamos. ¿Saben por qué? Porque esa pregunta se la voy a hacer en el examen, porque esta es por eso les digo a ustedes, estamos ahí, exactamente. La ley dice mayor de 21 años y resulta que la compañera Pinto únicamente tiene 21 años. Bueno, es que vean lo que dice mayores de 21 años. Bueno, podría ser, ahí está diciendo mayores de 21 años. O sea, tiene que ser mayor de 21 años. tendría que tener 22. Claro, sí, es que lo interesante aquí, si te das cuenta, es que dice mayores, no dice 21 años. Por ejemplo, te recordás en el caso de los menores, dice la ley dice 14, pero nosotros sabemos que ahora es de 15, dice de 15 años o más. Pero entonces sí te entran, sí va a los 15 años, pero este dice mayores de 21 años. Bueno, y luego corregimos el 140, no es el sexto, sino es el 144. Ahí estamos, bueno. Otra cosa, otra circunstancia bonita de este artículo, ustedes, no pueden ser conciliadores, o sea, no pueden integrar un tribunal de conciliación y arbitraje, o sea, no pueden ser ni conciliadores ni árbitros, dependiendo si un tribunal de conciliación y arbitraje. ¿Quiénes? Los abogados ni los miembros del organismo judicial. Por supuesto, salvo el presidente, que es el presidente del tribunal, el presidente va a ser el juez del juzgado de trabajo y previsión social. Faltas y sanciones. Esta también, de aquí no crean, de aquí vamos a hacer mucha pregunta. El representante que en cualquier forma faltare a su deber, está hablando del representante de patronos o trabajadores para integrar un tribunal de conciliación y arbitraje. Será objeto de una, ¿qué? Corrección disciplinaria. ¿Se recuerdan que en muy pocas ocasiones vamos a encontrar en el código la palabra corrección disciplinaria? Siempre será objeto de una falta, no, aquí dice será objeto de una corrección disciplinaria. Y por supuesto, si ustedes leen el 170, tiene lógica el artículo, porque ahí está hablando a quienes se deben de sancionar con las correcciones disciplinarias. No es una falta, sino es una corrección disciplinaria. Ahí está, según la gravedad de la falta, con una multa de 10 a 500 quetzales a juicio de la Sala de Apelaciones y Trabajo, quien la impone la Sala de Trabajo y Previsión Social. Contra estas resoluciones cabe el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Estos artículos tienen ¿qué les dijera yo? Mucho material para poder preguntar en un examen. Primero, quien impone la sanción o la sanción a la corrección disciplinaria es la Sala de Trabajo y Previsión Social. Contra estas resoluciones no cabe el recurso de apelación y tiene que ir ante la Corte Suprema de Justicia. En el derecho común, cada vez que hablamos de apelación, casi siempre estamos hablando en el derecho común de las salas, o por ejemplo en los amparos estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad. Pero como esta es una corrección disciplinaria que está siendo sancionada, el recurso va precisamente ante la Corte Suprema de Justicia. Yo quisiera, por favor, que me anotaran el artículo 170 acá y en el 170 me anotaran el 297, porque de repente se me está ocurriendo en el examen para que usted sea analítico, poder precisamente tener los dos aspectos del contenido de lo que es una corrección disciplinaria.
al 170, ¿cuál dijo que se le anotara? Permítame, solo que me perdí con esto. ¿Qué me pasó a ustedes? ¿Por qué ya no me aparece? En Ahí la está, parte de ahí abajo. está, Ahí está. ahí está, gracias. No, yo te decía, en el 297, como está hablando de corrección disciplinaria, solo quiero que revolvemos el 170. Alguien me lo corrobora ahí nada más, estamos hablando, 12, perdón, 270, tenía razón, 270. Sí, alguien, ahí tenemos, 270, solo déjenme verificarlo aquí a mí. Correcciones disciplinarias. Exactamente. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué se los quiero pedir? Porque en muy pocas ocasiones vamos a encontrar la palabra correcciones disciplinarias en el código. Yo creo que en lo que hemos analizado en los dos cursos que llevamos, si mucho lo hemos encontrado 3 o 4 veces. Pero por favor lo anotan bien porque de repente se me ocurre hacer algún tipo de pregunta porque dice el 270. Son correcciones disciplinarias, aunque estén penadas con multa, todas aquellas que las autoridades judiciales de trabajo impongan a las partes o a los abogados. Ahí habla pues toda la definición. Pero si dan cuenta que las faltas de trabajo y previsión social las impone el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Las correcciones disciplinarias le corresponden a las autoridades judiciales y en este caso de los tribunales de conciliación y arbitraje le corresponde a la Sala de Trabajo y Previsión Social con el derecho nosotros de presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Artículo 298. Por favor, Ana Rebeca. Voy. 298. Resoluciones, Código de Trabajo. En los tribunales de conciliación y arbitraje, el presidente es el encargado de dictar las resoluciones de trámite, las que serán firmadas por él y su secretario. Las demás resoluciones serán dictadas y firmadas por todos los miembros del tribunal, aun cuando alguno votare en contra. Vean, pues, si miramos el artículo 378, creo que es. Solo quisiera que nos fuéramos al artículo, déjenme ver, 377 de los delegados sindicales. Bien, en el 378, estamos hablando que las deliberaciones de los tribunales del arbitraje, no, perdón, el 298, que el encargado de dictar las resoluciones de trámite solo van a ser firmadas por el señor presidente y el secretario. En el 378 exactamente estamos ante una resolución de trámite, donde nosotros le presentamos el pliego de peticiones al juez, dice que todavía no está integrado al tribunal, se lo está presentando a un juez de trabajo y previsión social. Entonces, él va a emitir la primera resolución. Y después ya se van a dar cuenta ustedes más adelante que en ese artículo, el tiempo que él tiene precisamente para ordenar que se integre el Tribunal de Conciliación. Pero lo importante es que esa es una primera resolución donde únicamente la va a firmar el juez de trabajo y previsión social, quien es el que va a presidir precisamente el Tribunal de Conciliación. Bueno, las decisiones de ese tribunal son tomadas por la mayoría de votos de sus miembros. Y vamos a ver más adelante otras circunstancias. Disposiciones comunes a procedimientos de conciliación y arbitraje. La comparecencia, el requerimiento. Miramos que es el artículo 409. Ante los tribunales de conciliación y arbitraje, con asesoría de abogados, las partes deberán comparecer personalmente o ser representadas por pariente dentro de los grados de ley, abogados si se tratara de patronos individuales. Vean, pueden comparecer los parientes cuando se trate de empresas individuales. Alan Cosillo, por ejemplo, tiene una empresa individual y él puede comparecer o bien uno de sus parientes dentro de los grados de ley o a través de un abogado. Eso es excepcional, no lo vamos a ver en el derecho común. Por compañeros de labores si se tratara de trabajadores. Vean qué interesante, si Ricardo Antonio es trabajador, pero no puede asistir y Ana Rebeca es su compañero de trabajo, puede Ana Rebeca representar. Por sus directores, gerentes o empleados superiores con poder suficiente si se tratara de personas jurídicas emplazadas como
el patrono. Vean qué interesante, porque normalmente nosotros siempre estamos hablando del representante legal, pero en este tipo que son disposiciones comunes en los tribunales de conciliación y arbitraje, también puede ser un director, un gerente o un empleado superior, no necesariamente quien tenga la representación. En todo caso, los comparecientes deben acreditar su calidad. Requerimiento de información. Este es otro importantísimo, ¿ven? Y claro, cuando ustedes vean el otro semestre todo lo que es el conflicto colectivo, se van a dar cuenta de que es obligada, por ejemplo, algunos requerimientos, algunos dictámenes para proceder el juez tomara una decisión de ir o no a una huelga, de facultar a los patronos, perdón, a los trabajadores de ir o no a una huelga, de declararla justa o injusta. Veamos qué dice el 410, Ana Rebeca. Requerimiento de información. Artículo 410, Código de Trabajo. Los tribunales de conciliación y arbitraje pueden requerir de las autoridades y comisiones técnicas estatales y de las instituciones y personas relacionadas con el conflicto la contestación de los cuestionarios que les formulen con relación al negocio de que conozcan. Asimismo, pueden visitar y examinar los lugares de trabajo y requerir de las partes los informes que estimen necesarios para el desempeño de su cometido. El entorpecimiento o la negativa injustificada que impida la realización de estas diligencias serán sancionados con una multa de 50 a 500 quetzales. Bueno, vean el 411, citación. ¿Qué pasa, por ejemplo? El Tribunal de Conciliación dice que puede notificar a las partes a través, por medio, o sea, por delegado de la Policía Nacional Civil en este entonces, ¿va? Aquí soy la Policía Nacional, pero ustedes saben que ahora es Policía Nacional Civil. De las autoridades de trabajo o por las autoridades de cualquier clase. Imagínense qué facultad se tiene en materia laboral en el derecho colectivo de que el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje puede acudir como auxiliares a la Policía Nacional Civil, a las autoridades de trabajo o a cualquier otra autoridad, quienes están obligados a atender con preferencia la petición que se les haga. Ante cualquier otro trabajo que ellos puedan estar desempeñando, otra labor que ellos tengan, deben darle preferencia precisamente para efectos de notificar a alguna de las partes requerimiento que haga el presidente de un tribunal de conciliación y arbitraje. Estas diligencias no están sujetas a más formalidad que la constancia puesta en autos de haber sido realizada, salvo poder en contrario si se tiene por auténtico. Lo que quiere indicar es de que ahí puede indicar uno de que Ana Rebeca fue notificada por medio de la Policía Nacional Civil. Las partes no pueden impugnar, indicar, mire, pero si son las notificaciones solo corresponden de conformidad con el derecho común únicamente por los notificadores, por los delegados que tengan las autoridades judiciales. Y en este caso no, porque estamos hablando en materia laboral y estamos hablando el planteamiento de un conflicto en derecho colectivo. Valoración de la prueba. Los tribunales de conciliación y arbitraje apresarían el resultado y el valor a las pruebas según su leal saber y entender, sin sujetarse a las leyes del derecho común. Aquí nada, ¿cuáles conocemos en el derecho común? La sana crítica, las demás aquí no aplican. Aquí imagínense, los tribunales, no estamos hablando por favor del derecho individual, estamos hablando de un conflicto colectivo, del derecho colectivo, que ya integró los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Cómo se va a valorar la prueba? De acuerdo a su leal saber y entender de los dos vocales, un representante de patronos y trabajadores y el presidente que va a ser precisamente un juez. El convenio, aquí estamos, convenio colectivo. ¿Qué pasa en el 377? Nosotros los trabajadores, ya sea sindicalizados o no sindicalizados, planteamos el conflicto colectivo. Por eso dice, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o un paro, los interesados, y ahí está, pero si se trata de patronos o trabajadores, y lo importante es de que estamos planteando un conflicto colectivo. A partir de ahí,
quien debe de recibir esas peticiones es un juez de trabajo y previsión social. Debe darle trámite de manera inmediata y va a tener un plazo para integrar el Tribunal de Conciliación. En todos los conflictos colectivos que nacen de conformidad con el artículo 377, va a conocer primero el Tribunal de Conciliación, después conoce el Tribunal de Arbitraje. El Tribunal de Conciliación no tiene facultad para emitir sentencia, únicamente lo puede hacer el Tribunal de Arbitraje, que son las famosas sentencias arbitrales, sentencias colectivas o laudos arbitrales. Veamos hoy la primera resolución, lo que estamos hablando. Los delegados o representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien en el acto resolverá. Este es de trámite. Estamos ya planteando un conflicto colectivo. No está integrado el Tribunal de Conciliación, solo está el juez y el secretario. Entonces, esta es una resolución de trámite. Quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicatos emplazados a más tardar el día siguiente de su resolución. Para el efecto, la parte demandante deberá presentar junto a su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en forma prevista. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo, que fueron lo que eran con el licenciado Alan, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 51. Vencido el término previsto en dicha disposición, se procederá conforme dispuesto a este capítulo. ¿Se recuerdan que él les dijo de que él lleva un caso actualmente en la institución donde él labora? Y efectivamente lo que está discutiendo él, por qué se suspendió la discusión del pacto colectivo, fue porque la clase trabajadora no terminó la vía directa, o sea, no terminó los 30 días de la vía directa. Por eso fue el planteamiento que él hizo, de que no se discutió y por lo tanto se discutió, o sea, se suspendió la discusión. Tendrá que resolverse, pues al final, si tiene o no tiene razón para continuar con la discusión. Pero si en un pacto colectivo va a cambiar, y ya quedamos claro que únicamente lo puede interponer, perdón, lo puede plantear o lo puede denunciar un sindicato de trabajadores. Yo solo quisiera que alguien me buscara el último párrafo del artículo 51. Veamos el emplazamiento. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez, se entenderá planteado el conflicto. Ya lo planteamos, ya estamos en un conflicto. Para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar menores represalias uno contra otro, ni impedir el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Déjeme ver, alguien quiere ingresar. No agrícolas. Bueno, ahí estamos. Además deberá reparar inmediatamente el daño causado. Sí, ahí están las sanciones que le van a imponer. Si quieren, vamos al siguiente. A partir de aquí es interesante. El 380, vean. A partir del momento a que se refiere al artículo anterior, o sea, del planteamiento del conflicto, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa deberá ser de la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no hayan suscrito pliego de peticiones o no se hubieran adherido al conflicto, debe ser autorizado por un juez. O sea, de una vez esté planteado un conflicto colectivo, una vez nosotros los trabajadores, ya sea coaligados o sindicalizados, hagamos el planteamiento de un conflicto, el juez primero tiene la obligación de su resolución de trámite para hacerlo conocer inmediatamente al patrono. Luego, ya está emplazado. Del momento que está planteado el conflicto, ya no pueden haber despidos. Para poder haber despidos, el patrono debe solicitar precisamente buscar a través, permítame, aquí está, a través del incidente. Dice, el pliego de peticiones no hubieran planteado el conflicto, deberá ser autorizada por el juez en trámite en forma de asunto de incidente. Este es importante porque ustedes saben que ya está planteado el conflicto, ya lo conoció, no va a haber motivo, no va a haber forma que el juez, que el patrón no pueda despedir a un trabajador. Tiene que hacerlo a través de una autorización judicial por medio de un incidente.
Si se produce la terminación de los contratos sin haber seguido previamente el procedimiento incidental en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que refiere el artículo anterior y ordenará inmediatamente ser reinstalado él o los trabajadores despedidos. En caso de obediencia, pues ya vienen las sanciones que se le va a imponer. El procedimiento de reinstalación que establece el artículo es aplicable en cuanto infringe el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Este es otro de los derechos de inamovilidad que tiene la clase trabajadora cuando ha sido planteado precisamente un conflicto colectivo. ¿Me ayudas a hablar, Alan? Una pregunta, licenciado. Dime. Digamos, yo como empresario quiero despedir a alguien, bueno, y le digo, mire, ya siento que pues hemos llegado a un momento en que yo ya tengo que tomar la decisión de ya no trabajar con usted. Y mire, aquí están todas sus prestaciones, aquí está todo lo que le puedo pagar, hasta le puedo dar 2 meses más si desea, pero aún así no lo puedo despedir. No, es que estamos hablando que aquí ya está planteado un conflicto. Ah, Mira, ya, o sea, ese, el trabajador me puede decir, mire, yo no me quiero ir y ahí se empieza el conflicto, ¿o no? sí, pero ¿viste? Te regresas al derecho individual. Aquí estamos hablando del derecho colectivo. Ah, es Aquí ya colectivo, sea ya. un sindicato o un grupo de trabajadores planteamos un conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es lo que nosotros en la petición vamos a plantear? Por ejemplo, incremento de salario, que es lo que más se discute. Por ejemplo, que los días de asueto, por ejemplo, ahorita que viene el 20, que va, por ejemplo, va a ser jueves, que puede hacer de que también se dé el 21, por decirte algo. Que se obtenga, por ejemplo, una beca de estudio para nuestros hijos, que la jornada de trabajo, pues tal vez la empresa sin querer o queriendo esté aplicando más de 8 horas de trabajo en una jornada diurna. Entonces, que establezca, que se aplique con lo que dice la ley. 2, que no te estén pagando el tiempo extraordinario. Todas esas peticiones que le vas a hacer al patrono es un conflicto colectivo. Ya no lo va a hacer en forma individual, sino lo va a hacer con trabajadores coaligados, con Ricardo, Ana Rebeca, con Carla, con todos ellos te vas a unir para plantear un conflicto colectivo. Cada vez que hablé de que fue planteado un conflicto colectivo, es donde dice la entidad está emplazada. Por ejemplo, la universidad está emplazada. Ahorita la universidad, si quisiera despedir a un trabajador, tiene que iniciar un incidente. El 95%, si no por este el 100%, puede ser, Marvin, por supuesto, los bonos. Aquí eso más de todo se desprecia en la discusión, ¿va? Porque el pacto colectivo es diferente. El pacto delictivo, el licenciado Alan les explicó que es un articulado que hacemos llegar en la vía directa al patrono. Lo que ustedes están haciendo ahorita, todo ese articulado se lo hacen llegar al patrono en la vía directa. No, aquí es el planteamiento de un conflicto, ese es un pliego de peticiones, no es un articulado porque no es un pacto, es un pliego de peticiones. Vean, esto yo quisiera que todos modos, después con el Alan, quisiéramos dar una plática nosotros ya que hemos terminado. Todo esto lo van a ver en el colectivo. Vean, esto es importantísimo, el planteamiento del conflicto. Todo, ahora como nos interesa para efectos de examen, más que todo lo estamos dando de esta manera. Pero esto hay esquemas de todo el procedimiento, eso lo van a ver ustedes en el colectivo. Bueno, 381 dice que ya está, entonces el pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas, lo que estamos hablando, y a quiénes o quiénes se dirigen, cuáles son quejas, el número de patronos o patrones que la apoyan, la situación exacta en los lugares de trabajo, la solicitud de contener el juez que dirige nombres y apellidos, bueno, todos estos son los requisitos. Pero vean qué interesante, si la solicitud presentada no llena los requisitos de legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta, inmediatamente dará trámite a la solicitud. Yo quiero que vean mucho sus códigos, ¿saben? Vean sus códigos, porque hay códigos que no tienen esta parte o no la tienen bien clara, porque dice, vean lo que dicen, si la solicitud presentada no llena los requisitos de ley, ¿qué es lo que procede en cualquier petición? Si nosotros, ya como trabajadores colegiados o como sindicatos, no cumplimos los requisitos de ley, ¿qué me dice a mí la lógica en el derecho común? Emito una resolución para que corrijan y llenen los requisitos que establece la ley. Pero en materia laboral no, en el conflicto colectivo no, cuando conoce un tribunal de conciliación no.
el tribunal de oficio va a corregir, porque acuérdense que el derecho laboral no es formalista, y le va a dar trámite en forma inmediata. Eso es lo que extraordinario que tiene esta parte del derecho colectivo. La integración, vean, ya planteamos el conflicto colectivo, ya es la primera resolución, ya hablamos de los incidentes, el derecho que usted tiene a reinstalación. Pero vean lo que dice esto. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con el preceptado en el 294. ¿Sí? Se recuerdan los titulares y los suplentes. Notificará a la otra parte por todos los medios de su alcance que debe nombrar dentro de las 24 horas una delegación, o sea, le está hablando al patrono y al... son 3 representantes de los trabajadores y le van a decir al patrono que necesitan 3 representantes precisamente también de ellos. Sus miembros deberán cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal y en caso que no lo hicieran, se seguirán haciendo por el lugar señalado por la parte emplazante o por los estados del tribunal si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede del bien. Vean, en todos estos conflictos colectivos vamos a encontrar muchas circunstancias. Primero, que muchas veces el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y los representantes del patrono casi no quieren integrar. ¿Por qué? Porque van a conocer un asunto que le va a afectar a su sector. No van a ver ustedes un planteamiento de un conflicto de trabajo por parte del patrono. En Guatemala siempre lo vamos a ver, aunque la ley pueda facultar a los patronos, siempre lo vamos a ver de la clase trabajadora. No va a haber otro planteamiento más que la clase trabajadora. Entonces, siempre existe esa negativa. Pero si se dan cuenta, después de que le presentamos aquel pliego de peticiones, el juez de trabajo tiene la obligación dentro de las 24 horas de, precisamente, la palabra dice, a formar el Tribunal de Conciliación. No es que él va a inventar, no, ya hablamos anteriormente de que la Corte Suprema va a publicar en el diario oficial quién es el juez presidente y quiénes son los vocales titulares y los 3 suplentes. Ya está integrado. Lo único que le va a decir es, vengan, Ricardo Antonio, usted estaba, y Ana Rebeca, ustedes eran los titulares en el Tribunal de Conciliación cuando yo presido y ustedes deben de integrar. No lo quieren hacer, entonces, Carla, usted fue la primera electa representando a los trabajadores. Alan, usted fue el primer representante a los patronos, vénganse. Y o sea, tiene 3 opciones más el juez, pero debe formar de forma inmediata. 12 horas después de recibir un pliego de peticiones, ya tiene que hacerlo. ¿Qué pasa con las excusas? ¿Va? Nosotros tenemos derecho a las excusas. Si en el momento se va a sustituir del Tribunal de Conciliación, estamos hablando únicamente del Tribunal de Conciliación. Aquí olvídense ya del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. A partir del 377, el primer paso es el Tribunal de Conciliación. Ya lo tenemos formado, pero resulta que uno de ellos dice que considera que tiene impedimento. Lo manifestará inmediatamente a efecto que se llame el sustituto. O sea, si Ana Rebeca, que es la titular, dice, mire, yo tengo impedimento, se presenta su excusa, Ricardo es el primero, el que está en la lista, entonces llamarán, pero lo va a hacer saber inmediatamente, a efecto que lo sustituya. Y si el impedimento de excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá una medida disciplinaria. ¿De qué? Que prevé el artículo 297. ¿Qué dice el artículo 297? Miremos. ¿Qué clase de medida es? Es una corrección disciplinaria, no es una falta de trabajo y previsión social. Es una falta porque la está imponiendo precisamente, la va a imponer. ¿Quién la va a imponer? Una sala, eso ya lo hablamos. Bueno, entonces si se dan cuenta que si Ana Rebeca tiene que, y no manifiesta en esa audiencia, no lo hace de forma inmediata, que ella tiene impedimento, pues lo que va a hacer es, se va a hacer acreedora a una corrección disciplinaria. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las decisiones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Vean qué diferente al derecho común. Ya integramos el Tribunal de Conciliación, ya estamos integrados,
Ya no hay, ya una vez se considera integrado, ya definitivamente no se va a aceptar ningún tipo, ni que Ana Rebeca diga, mire, me voy a recusar, no, no se puede. Que la otra parte presente excepciones dilatorias, señores, no se puede. Que presenten un incidente, no se puede. ¿Por qué? Porque este tribunal tiene plazo para conocer, no va a significar que un conflicto lo va a conocer toda la vida. Acuérdense que estamos en una situación que puede provocar una huelga. Entonces dice el 384, el Tribunal de Conciliación, una vez resuelto los impedimentos, que es la forma inmediata que se habló, que se hubieran presentado, se declara competente. Si yo le preguntara a usted en el examen, ¿en qué momento se considera competente el Tribunal de Conciliación? No estamos hablando de arbitraje, de conciliación. Usted me va a indicar después de haber conocido las excusas o los impedimentos. Vean el 384. Y dice que, y se reunía sin más pérdida de tiempo, con objeto de convocar a las delegaciones. Se recuerdan las delegaciones, 3 delegados de patronos, 3 delegados de trabajadores, y pues van a tener, la primera se verificará dentro de las 36 horas siguientes. Vean qué rápido vamos. Y como absoluta preferencia o cualquier otro negocio, el Tribunal de Conciliación podrá constituirse en el lugar de conflicto si lo considera necesario. Pero escúchenme, 32 horas después, ya se lleva a cabo la primera audiencia entre los delegados de trabajadores y de patronos. Porque ¿qué va a pasar en esa primera etapa? 385. 2 horas antes de señalada comparecencia, de la audiencia a las 36 horas. El Tribunal de Conciliación, fíjense que 2 horas va a oír separadamente a los delegados del patrono y los trabajadores. Y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se le hagan. Vean, 2 horas antes de la audiencia se han reunido en forma separada con los representantes de patronos y trabajadores y le van a preguntar precisamente y usted va a responder con precisión y con amplitud. Una vez se haya determinado bien las pretensiones de las partes en una acta lacónica, que es un acta simple, pues un acta que va a contener unos elementos más elementales, hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerles los medios o bases generales de arreglo que su prudencia le dicte y deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. Vean qué interesante. Llegamos a la primera, ya estamos integrados, ya nos integramos, ya está formado el tribunal, ya no se conoce ningún otro tipo, tenemos 36 horas, 2 horas antes citamos a las partes, los vamos a oír y se llegó el momento de la audiencia. En el momento de la audiencia, dice por la mayoría, o sea, si son 3, ustedes saben que van a ser 2, le pueden proponer a representantes de patronos y trabajadores algún medio o bases generales para un arreglo. El 386, ahí está el convenio colectivo en un conflicto colectivo. Por favor, Ana Rebeca, léeme el 386. Suscripción de convenio. Artículo 386, Código de Trabajo. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueran los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor a 1 año. Si se omitiere este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda a salvo el derecho de las partes que han respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido
o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Bueno, vean, jóvenes. Ya tenemos el conflicto, ya estamos en la primera audiencia, nos dieron algunas bases para algún arreglo. No únicamente lo puede hacer el juez, tiene que tener el apoyo de una de las partes. Y los 3 delegados de patronos y los 3 delegados de trabajadores dicen, estamos de acuerdo, firmemos el convenio y firman el convenio. Pero resulta que una de las partes no lo quiere cumplir. Específicamente, el patrono no lo quiere cumplir. Vean, el derecho que tiene, conforme con el segundo párrafo del 386, primero, si yo les preguntara base legal del convenio colectivo en un planteamiento de un conflicto colectivo, base legal donde está el convenio colectivo es el 386. Pero la segunda parte, ¿qué es porque se dan cuenta que acá si no se llega a ningún acuerdo, nos vamos a ir al Tribunal de Conciliación. Y hasta el final vamos a ver lo de la huelga y el paro. El paro sí es patrono, a huelga trabajadores. Pero vean si el patrono firmó el convenio y no quiere cumplirlo. Entonces dice, para declararse en huelga o en paro. Vean, el no cumplir el convenio faculta la ley para que nosotros los trabajadores declaremos que estamos ya en huelga. Es una huelga legal. Es una huelga que por el incumplimiento de un convenio colectivo tenemos derecho a la clase trabajadora. Y no tenemos otra vez que acudir a todo lo que habla ahí, pero lo que me interesaba más que todo es, si se firma el convenio, el patrono tiene la obligación de cumplirlo. Si no lo cumple, tenemos derecho nosotros de declararnos en huelga. Ya no tenemos que cumplir ningún otro requisito, no únicamente declararnos, porque el patrono se comprometió a través de un convenio colectivo, como que fue una sentencia, solo que es un convenio colectivo, porque estábamos de acuerdo ambas partes, de todas las peticiones que plantearon los trabajadores. Sí, Marvin. Estamos hablando ya de una huelga legal. Claro, nos falta ver lo que es una huelga justa o injusta. 387. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueran aceptadas, o sea, señores, no nos vamos a poner de acuerdo. Puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes al procedimiento que habla del 385, otra audiencia. Pero si no obtuviera éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Si el tribunal hiciere uso de esta facultad, el presidente nombrará a los otros 2 miembros, o sea, patrono y trabajador, o sea, los 2 vocales, o a cualquier autoridad de trabajo o política que se reúnan dentro de un término indicado para tener más datos y pruebas para que faciliten una resolución. 386. Pero en el 387 lo que está indicando acá es de que hay una segunda audiencia, ¿ve? El presidente del Tribunal de Conciliación, el Tribunal de Conciliación, no el juez, el Tribunal de Conciliación puede decir, bueno, no se pusieron de acuerdo en las 36 horas, demos otra audiencia de 48 horas. Mientras tanto, recabemos toda la información para emitir una resolución del conflicto. Vean, no va a dictar sentencia. Vean lo que va a pasar. Si los delegados de alguna de las partes no asistieren una vez que se haya sido debidamente citados a cualquiera de las comparecencias que refiere al artículo 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación lo hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía y se impondrá con uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 si se tratara respectivamente de trabajadores o patronos. Pero ¿qué es lo interesante? Que si usted es uno de los delegados y no se presenta o los delegados no se presenta, el Tribunal de Conciliación tiene la facultad de poderlo llamar a usted por medio de la policía. Vean qué interesante el conflicto colectivo. Informe. Agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenido someterse a una disputa de arbitraje, el tribunal levantará un informe. Una copia la remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá enumeración precisa de las causas del conflicto, y las recomendaciones que hicieran las partes para resolverlo. Además, determinar cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos rechazaron. Y lo mismo respecto al arbitraje propuesto e insinuado.
Bueno, señores, no se llegó a un acuerdo ni en la primera audiencia ni en la segunda audiencia. Entonces viene el tribunal y da por agotado. El Tribunal de Conciliación dice, señores, damos por agotado. Van a hacerlo llegar a la Inspección de Trabajo precisamente esa acta que van a levantar y va a rendir un informe. Ese informe, bueno, puede ser de que, vean, el patrono, los representantes del patrono indiquen ahí, señores, no llegamos a una conciliación. No podemos firmar un convenio colectivo que no estamos de acuerdo, ni en la primera ni en la segunda audiencia no estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo que esto se vaya al Tribunal de Conciliación. Todas esas circunstancias las va a hacer ver en el informe del Tribunal de Conciliación 390. El informe de que hable el artículo anterior o en su caso el convenio de arreglo será firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y por el secretario. Ahí sí no es promovería, sino la totalidad. Decisión de irse al arbitraje por los delegados. Artículo 391. Si los delegados convinieren en someterse a la cuestión de arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. O sea, si los delegados dicen, señores, nos vamos al arbitraje, no llegamos a un acuerdo, entonces nos vamos al arbitraje. Acuérdense que también es un tribunal integrado por un juez, un representante de patronos y un representante de trabajadores. 392. Las actuaciones del Tribunal de Conciliación, una vez sido legalmente constituidos, son válidas y no pueden ser anuladas por razones de incompetencia. Igual reglas rigen para sus resoluciones, aunque se hubieran sujetado a las facultades que les concede la ley. No se admite ningún tipo de recurso en esto. Artículo 393. En ninguno de los casos de procedimientos de conciliación, o sea, ninguno caso, el Tribunal de Conciliación dice puede durar más de 15 días. Por favor, la integración del Tribunal de Conciliación. Se dieron cuenta, planteamos el conflicto, en 12 horas ya estamos formados. Vamos a conocer únicamente durante 15 días el conflicto. 15 días. Contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión, ¿qué? Recibió el pliego de peticiones con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal da por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en forma resultaran culpables por el retraso. Regla general. Planteamos el conflicto, el tribunal conoce el conflicto, emite la primera resolución con su secretario, hace notificar a las partes. A partir de ese momento de la presentación del conflicto, de la presentación de pliego de peticiones, la entidad está emplazada. Si hay despidos, se tiene el procedimiento de hacer el incidente, y si nos despiden a nosotros también la obligación que tienen de reinstalarlos, el juez va a ordenar que en 24 horas nos reinstalen. No se puede despedir. Por eso ustedes escuchan que cuando las entidades están emplazadas no se puede despedir. Bueno, dejamos lo del despido. El tribunal lo forma el presidente en 12 horas. Luego, pues ya integrado, acuérdense que las excusas o los impedimentos hay que hacerlos de manera inmediata. Si no se integra, pues se va a llamar al suplente 1, al 2 o al 3, dependiendo del caso. Y ya integrado, ya formado, ustedes saben que no va a caer ningún tipo de recurso, ya formado, nos integramos y vamos a citar a las partes para la primera audiencia dentro de las 36 horas. 2 horas antes vamos a escuchar a las partes para conocer bien el conflicto. Se llega el día de la primera audiencia a las 36 horas, vamos a formular mayoritariamente, o sea, de los 3 únicamente 2, vamos a algún tipo de arreglo. Si se llega a un arreglo, se firma un convenio colectivo y saben de que si no lo cumple el patrono, por ejemplo, tenemos derecho a ir a la huelga, y si es de patronos, tienen derecho a irse al paro. Pero si no se llega a ningún acuerdo, pero se dice, señores, estamos de acuerdo al arbitraje, entonces se van a levantar todas las actas, todo lo respectivo, para que conozca ya un tribunal de arbitraje. No, nada de procesos dilatorios. Es que es un conflicto colectivo, María.
Estás hablando de que posiblemente haya medidas de hecho de la clase trabajadora. Si te recuerdas uno de los últimos conflictos bueno, hay varios, pero el que más recuerdo yo es el de médicos, precisamente creo que era el Hospital Roosevelt, que yo siempre les he dicho a ustedes que no se fueron por el sindicato, sino se fueron exactamente por trabajadores coaligados. Ya te imaginas los médicos con ese conflicto, el riesgo que ponen la salud, ¿va? O sea, son circunstancias bien especiales. Imagínate un conflicto, organismo judicial, ministerio público, defensa pública, o sea, hablando del sector justicia. ¿Qué te dijera vos si nos vamos al ministerio final, a cualquier ministerio, a cualquier entidad del Estado que te vayas? El daño que va a causar es un daño, tal vez no daño, sino que te dijera la irresponsabilidad de no cumplir con la ley por parte, por ejemplo, la entidad nominadora o del patrono. Imagínate el impacto que puede causar en la economía. O sea, por favor, aquí alguien usted me puede decir, bueno, Lick, pero mire, eso sí está malo, pues, porque pucha, por los trabajadores no nos va a prestar el servicio, por ejemplo, de transporte. No, señores, ustedes tienen que pensar que el conflicto colectivo, el patrón no puede tener la responsabilidad porque no quiere discutir un pliego de peticiones que legalmente tienen derecho. Lo que yo sí no estaría de acuerdo, por ejemplo, es en la famosa huelga ilegítima, ¿va? Que nosotros los trabajadores, sin llegar ningún requisito, quisiéramos irnos a la huelga. Pero por favor, yo escuché ayer el comentario, pero yo respeto mucho los comentarios de alguien que decía, bueno, yo no estoy de acuerdo porque afecta a la economía, pero también tiene que pensar usted que aquí la entidad nominadora, el patrono, el ministro, el director, el decano, el rector, lo que sea, también debe conocer, estamos hablando por favor del derecho laboral, ¿no? No estamos hablando del conflicto de la U, sino del derecho laboral. También tienen que entender que el patrono tiene responsabilidad, se dan cuenta que él tiene que cumplir con estos aspectos. Pero bueno, vamos entonces el 393. Bueno, ya quedamos clarito de que únicamente la duración es de 15 días, pero para que nos quede bien grabado, Ana Rebeca. Ana Rebeca Flores. Aquí estoy. Duración del periodo 393, ¿verdad? Duración del procedimiento de conciliación. Artículo 393, Código de Trabajo. En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de Trabajo y Previsión Social recibió el pliego de peticiones, con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencer dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que ésta ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso. Bueno, pero ¿qué pasa si se decidió no ir al arbitraje? No hubo ningún arreglo. No, ni patrón ni trabajadores se pusieron de acuerdo. El tribunal ya conoció. Vean lo que pasa. Veamos qué es lo que dice el 394. En caso de que no hubiera un arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes a fracasada la conciliación, cualquier delegado puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social, ¿sí?, que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento que es necesario, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. O sea, no nos podemos ir a la huelga o al paro antes de que un juez declare si es legal o ilegal el movimiento. El auto correspondiente será dictado a reserva de qué causas posteriores cambien la calificación que se haga. En él se pronunciará sobre si ha llenado los requisitos determinados en el artículo 241 y 242. Veamos qué es el 241 y 242. ¿Alguien que me lo lea?
Se nos olvida el tiempo ustedes, pero necesitamos conocer esto. 241. Bueno, vean, concretamente que se cumplan ciertos requisitos, ¿sí? El 241, ¿qué es lo que nos dice? Licenciado, aquí lo tengo Sí, yo. dime, Si quieren, yo. léeme. Artículo 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben A. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. B. Espérate. Solo diremos que dice el 239, porque yo creo que ahí hay una corrección. No, estamos bien, estamos bien. El B. B. Agotar los procedimientos de conciliación. Y Y C. C. Constituir... ¿Manda? Dime. ¿Sigo? Sí, por favor. Muy bien. C. Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas... Hasta ahí quédate, hasta ahí. Vean, haber agotado lo del Muy del 239, haber agotado la conciliación, que es lo que acabamos de ver, y que apoyen la mitad más uno del total de trabajadores. Ese requisito se debe cumplir para, primero se puede declarar que es legal o ilegal la huelga, pero debe cumplirse con ese requisito para estallar en huelga. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de 48 horas siguientes a aquella que recibió los autos. El secretario de este último tribunal comunicará vía telegráfica a las partes dispositivas de la resolución a los delegados de las partes. Y bueno, para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente. La petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones se procederán forzosamente a las partes dentro en el centro de trabajo que se trata. Bueno, vamos a terminar acá. No decidimos ir a ninguna de las partes decidió, no decidimos ir a arbitraje, no llegamos a ningún compromiso. Cualquiera de las partes, imaginemos el trabajador, debemos de pedir al juez que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del mismo. Claro, el juez, para poder hacerlo, tendrá que cumplir con el 241. El 242 es si fuera, el 242 si fuera paro. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que antes de estar en huelga deben cumplirse con los 3 requisitos que Gabriela le dio lectura. Y por último, ¿quién va a dar la resolución final? Porque dice que esa resolución sobre la legalidad o ilegalidad de una huelga debe ser consultada a la Sala Jurisdiccional de Trabajo. Debe ser consultada. Y esta va a ser el pronunciamiento definitivo dentro de 48 horas siguientes a aquella que recibió los autos. Si yo le preguntara a usted, ¿quién, cuando no se haga ningún tipo de arreglo, ni se decide ir a un arbitraje, quién determina por último sobre la legalidad o ilegalidad de una huelga? Es la sala las salas de trabajo y previsión social. Y esa era corta. O sea, las cortes de apelaciones de trabajo y previsión social. Entonces, por favor, es la que resuelve en definitiva. Y por último, miren que el tiempo sí necesito terminar. Yo creo que nos vamos a quedar por ahí, oye, por el tiempo. Entonces, ahí me recordás, Gaby Domínguez, que nos vamos a quedar al 395, para que ya en la segunda que va a entrar al final, vamos a calificar a partir. Yo se lo puedo decir, mire, esto léanlo en su casa, pero a mí me parece fascinante. No, terminamos este pedacito, aunque nos quedemos un poco ahí con los términos. ¿Dónde nos quedamos? El 395. Si no hubiera arreglo, no hubiera suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contando a partir del momento que se le notifique la resolución de la sala, confirmando el pronunciamiento del juez, pasando un término de haber sido declarada de acudir al arbitraje obligatorio. ¿Qué es lo que quiere decir, indicar esto? Bueno, señores, nos dicen que la huelga ha sido declarada legal. Se cumplieron con los 3 requisitos que establece el 291 y tenemos los trabajadores ya 20 días para declarar la huelga, 20 días para estallar en huelga. Si no lo hacemos, pasan esos 20 días,
tenemos la obligación de ir al arbitraje obligatorio. Vean, todavía tenemos el derecho, no perdimos el derecho, solo que nos tenemos que ir a un tribunal de arbitraje y va a ser el famoso arbitraje obligatorio, porque también es potestativo. Igual regla rige a los patronos, pero el plazo debe ser declarado en 3 días y comenzará a contar desde el vencimiento que se refiere al mes de lo que era el 246. Pero si se dan cuenta, los trabajadores para estar en huelga tienen 20 días, los patronos para aplicar el paro únicamente tienen 3 días. ¿Qué pasa si los trabajadores no están en huelga en esos 20 días? Se tienen que ir al arbitraje obligatorio. Terminemos con el 396. Por favor, Ana Rebeca. Derecho que se declare justo o injusto el movimiento. Artículo 396, Código de Trabajo. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declare la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento para los efectos que indican los artículos 242 y 252. Este pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. Para el efecto, podrá pedir a las partes las pruebas que considere necesarias y, si lo estima oportuno, recabará directamente técnico-económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro del término de 10 días de solicitado. Todo ello sin perjuicio del derecho que corresponde a las partes de adoptar la prueba que estimen pertinente. Calificar de justa una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, párrafo segundo y 252, párrafo último. La resolución debe contener a. Razones que la fundamenten. B. Término dentro del cual deben reanudar sus actividades los trabajadores en la empresa. C. Prestaciones que el patrono deberá conceder en el caso de huelga. Inciso D. Obligación del patrono a pagar los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en el caso que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso D de este artículo. Los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deben liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiéndose en caso de negativa patronal acudir a la vía ejecutiva sin perjuicio de los demás derechos que en estos casos el presente código otorga a los trabajadores. Y las demás declaraciones que el juez estime procedentes. Calificada de injusta una huelga o de justo un paro, el juez debe proceder en el primer caso, en la misma forma que indica el párrafo anterior, en lo que sea procedente a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el artículo 242, último párrafo, y en el segundo caso debe autorizar expresamente al patrono para que ejercite el derecho que le concede el párrafo tercero del artículo 252. Todo esto sin perjuicio de las responsabilidades penales en que se haya incurrido. Bueno, para efectos de examen, terminamos ahí, nos quedamos pendientes. Gaby, me recordás y me escribís para que después de los exámenes continuemos con la sentencia colectiva de arbitraje. Pero por favor, para este examen parcial, para el que tenemos el próximo miércoles, 242 entra para el examen, artículo 242 y el artículo 252. Vean, por favor, en el 242 van a encontrar algo que no lo tiene el código en otra parte, el derecho al doble salario.
¿Cuándo es justa y cuándo es injusta una huelga? Por favor, el artículo 242. ¿Cuándo es justa una huelga y cuándo es injusta? Y exactamente el doble salario. Pero para efectos de examen entra completo el artículo. Y el 252, que habla del paro justo y el paro injusto. Entonces, por favor, esos dos también ingresan. Y quedamos hasta ahí para el segundo parcial. Así es de que les ruego su trabajo y por favor estudiamos todo esto que hemos dado hasta el día de hoy, que eso es lo que son 30 preguntas. Estamos siempre en selección múltiple y por favor el trabajo. Va a haber una pregunta que va a costar 10 puntos, que únicamente le voy a preguntar si usted hizo o no hizo, o qué fue lo más elemental que usted conoció de un pacto. Así es que pasen una buena tarde, éxito si Dios quiere el día miércoles, que todo salga bien. Buenas tardes, licenciado. ¿Será que le podría hablar un momentito? Después, ahorita, ¿no? Byron, mejor después, Byron, que tengo la clase, fíjate, la otra clase. ¿Cómo? Si querés me escribís mejor porque tengo la otra clase ahorita. Está bien, Lick, muy amable. Le escribo entonces, gracias. Feliz tarde. Bueno, Feliz tarde, licenciado. se cuidan, buenas tardes, se cuidan. Feliz tarde, licenciado. Adiós, se cuidan. Éxitos el día miércoles. Bueno, comienzan.